11:09 de la mañana vamos ahora a darle pase a nuestro invitado que está conectado aquí en Exitosa Te Escucha, Fernando Tuesta, politólogo de la PUC, que ya está conectado aquí en Exitosa. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos Gracias por la días. invitación. Tenemos ahora que analizar las estadísticas, qué es lo que dicen las encuestas, y es que según el Instituto de Estudios Peruanos, la aprobación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha llegado a un 5%, ha caído un 5%. ¿Qué es lo que dice realmente su opinión frente a esa caída? Usted me dirá si la más baja de los últimos años. No, es la más baja de la historia de que hay encuestas. Las, Se miden en el Perú desde la década del 80. Nunca un presidente tuvo un nivel de aprobación tan bajo ni un nivel de rechazo tan alto. Esto, si bien es cierto, no es nuevo en relación a la baja aprobación de la presidenta, llega a niveles que nunca se han visto. Y es alarmante porque en realidad estamos no de un gobierno del último año, donde algunos presidentes llegaron efectivamente con bajas aprobaciones, sino estamos hablando de un mandato presidencial que termina todavía en más de 2 años. Y por lo demás, porque no hay nada que nos indique que esto se puede revertir o que lo pueden revertir, dado la forma como se lleva adelante el gobierno. Y además de los problemas que ya conocemos frente a las investigaciones que atraviesa la presidenta de la República, lo que dice esta encuesta es que el 97% de las personas dicen que ese gobierno terminará siendo más corrupto que gobiernos anteriores que desaprueban a la presidenta Dina Boluarte. Es decir, lo que molesta, lo que fastidia, lo que genera este rechazo con el gobierno presidencial es la corrupción y los actos de corrupción de los cuales viene siendo investigada la mandataria. Bueno, es que efectivamente la propia presidenta, sobre el tema último y los escándalos referidos a los relojes, los Rolex y a las alhajas que ella mostraba de manera continua, mintió al país. Y entonces su palabra pierde todo crédito. Ya no era una palabra con mucho crédito, pero casi ahora lo ha perdido totalmente. Y entonces nada de lo que salga de ella a este nivel de aprobación tan bajo es creíble, tan bajo es creíble. Entonces, la gente sospecha, intuye, pero además en algunos casos ya ratifica con evidencias, como se muestra, donde ella misma está comprometida. Y entonces, si ella está comprometida, pues también los que lo rodean y en diferentes sectores, la gente asocia señalando a este gobierno como más corrupto, ¿no? Claro está que la gente suele tener más presente, y no comparativamente con otros casos, pero lo que ve la gente, lo que se observa, pero que además está relacionado directamente con lo que sucede, entonces es entendible estos porcentajes que nos muestra la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Y además de la corrupción, los problemas sociales y económicos que están latentes, acabamos de leer un informe que habla de que los niños menores de 3 años tienen anemia aquí en territorio nacional. Acabamos de ser testigos de esta última encuesta que ha realizado CPI con Exitosa, que a la población no le alcanza el dinero. Puno está llegando a unos niveles del 70% de niños con anemia, además de la caída del trabajo, la más grande en Puno en los últimos 20 años. ¿La respuesta del gobierno es suficiente para contrarrestar todos los problemas que tenemos en estos ámbitos tan importantes, sociales y económicos? Mira, es difícil que exista un buen gobierno, o por lo menos que dé ciertas luces, si tenemos problemas en la cabeza y en donde además esto está asociado a ministros cuestionables, porque no son políticos responsables de su sector, me refiero de manera práctica, y entonces las políticas se ven afectadas a su vez por la rotación de ministros y las orientaciones que no terminan por desarrollarse. Esto afecta la vida diaria de los peruanos, porque afecta el sector salud, afecta el sector educación, seguridad, etcétera. Y esto se va extendiendo ante un gobierno, repito,
que está envuelto en sus propios problemas. Y entonces la gente lo siente de manera directa, repito, en su vida cotidiana, ¿no? Y responsabiliza a quienes justamente deben de cambiar este orden de cosas. Y cuando hablamos del poder, no solamente hablamos del poder ejecutivo, sino también del poder legislativo, y esta encuesta apunta a ello. La aprobación del Congreso se mantiene en un 6% y el 91% de la población desaprueba las gestiones que está realizando el Congreso de la República con estas leyes, con estos acuerdos debajo de la mesa, con esos aumentos de sueldo, con esas gollerías, con estos lujos que tienen los congresistas, pero que ningún proyecto de ley beneficia directamente a la población que realmente lo necesita. Bueno, lo que la gente además tiene claro es que acá no se trata efectivamente de los problemas de un solo poder, sino que estos se extienden al poder legislativo. Y el Congreso es centro de la atención cotidiana, semanal, sobre los problemas que lo aquejan, y los problemas son los que tú has señalado, ¿no? Los congresistas de diferentes bancadas, pues no se trata de una bancada o bancadas, sino atraviesa casi todas las bancadas, son cuestionados por sus gestiones, por la administración incluso inapropiada de su imagen, los gestos, las protecciones que se hacen entre ellos. Ya es conocido el caso de los mochasueldos, donde están comprometidos decenas de congresistas y en donde este abuso no le corresponde las sanciones debidas y además de manera oportuna. Y entonces acá hay un rechazo continuo, permanente al Congreso, y esto se relaciona también con los partidos políticos. Entonces se nota, se conoce el respaldo que le da el Congreso, pues está rechazado también de manera muy pronunciada al gobierno, porque quien sostiene al gobierno es únicamente el Congreso. El gobierno no se sostiene solo, ya sea por el liderazgo, buen desempeño del Ejecutivo, y pese a que carece de partido, bancada, etcétera. En realidad lo sostiene única y exclusivamente el Congreso de la República. Y lo que la población le interesa, lo que la población quiere saber, quiere experimentar y quiere vivir es que vaya al mercado y que al menos pueda comprar para la canasta básica familiar. Y frente a eso, la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos dice lo siguiente: más de un 70% considera que la situación económica del país es peor que hace un año. Ellos consideran que cada año estamos peor que cada año, cuando tenemos que pagar las deudas no nos alcanza, cuando vamos al mercado no nos alcanza, que estamos teniendo deudas con los colegios, universidades de nuestros hijos, o que estamos ya abarrotados de deudas con los bancos. La situación aquí en territorio nacional es peor económicamente cada año, según esta encuesta. Bueno, dejamos de ser ya un país cabeza de crecimiento en la región hace algunos años, donde curiosamente, justamente en esos años, que duró cerca de una década, la gente sentía que le estaba yendo bien o tenía un futuro mejor. Ya de hace algunos pocos años, y mucho más en estos 2 y este año, la situación ha cambiado drásticamente. La gente siente lo que es una realidad en los índices económicos. Niveles de inflación afectan evidentemente a la canasta familiar, el empleo es bajo, la informalidad sigue siendo alta, y además, como pocas veces se ha visto, ahora hay un conflicto a nivel de instituciones importantes que habían llevado la política económica, digamos, dentro de los cauces alentadores, que era el MEF y el BCR, y vemos ahí niveles de conflicto que no se veía antes. Y entonces, si se decía que la economía y la política iban por cuerdas separadas, ahora la política afecta a la economía y la economía está afectando evidentemente también a la política, o sea, se interrelacionan, cosa que esto no veíamos antes. Y esta responsabilidad indudablemente mayor del gobierno.
Esto también señala la encuesta. 7 de cada 10 encuestados consideran que la crisis política afecta mucho la situación de nuestro país, un 51%, y afecta la situación económica. Quienes indican que los perjudica mucho son principalmente las mujeres y las personas de 40 años a más, los que pertenecen a los niveles socioeconómicos D y E. La población siente que un gobierno que está mal manejado, un mal Congreso, está afectando su situación económica. Es lo que ellos perciben y lo dicen aquí en esta encuesta. Bueno, ese es casi lo de siempre, ¿no? Pagan más lo que menos tienen. Y esto es recurrente en nuestro país. Hay sectores más vulnerables, hay sectores más afectados como las mujeres, hay sectores más afectados como determinados grupos de edad, y ciertamente los niveles socioeconómicos más bajos ingresos son vulnerables en general y en particular cuando la situación recrudece, y eso se siente y se manifiesta a través de la opinión que dan en las encuestas. Y cuando buscamos una solución, también tenemos aquí un dato muy importante, porque el 77% de los peruanos encuestados quiere un adelanto de elecciones y que esto sea más próximo al año 2026, cuando acabe el mandato de la presidenta Dina Boluarte y la gestión del Congreso de la República. Cuando hubo el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, la presidenta Dina Boluarte tenía dos caminos. Mantenerse en el poder hasta el 2026 o intentar hacerlo, que es algo que lo ha hecho, o en realidad encabezar o dirigir, ayudar a una transición por los cauces democráticos adelante elecciones. Sin embargo, optó por lo primero, y hay un enfrentamiento, un estallido social, movilizaciones, que ya conocemos el número de muertos, lamentablemente, y entonces el Congreso también, recordarás, a los inicios del verano de 2023, discutía adelanto de elecciones. Una vez que la presión social disminuyó, simplemente se olvidaron del tema. Y si bien es cierto, las elecciones, el adelanto de elecciones es una solución que lo que hace pues es encaminar, canalizar sobre todo el conflicto social, sobre todo, hay mucha resistencia en que esto sea así, porque ni el gobierno quiere, ni el Congreso quiere, que son los que podrían llevar adelante adelanto de elecciones. Hay pues una demanda no respondida de la misma manera, y esto se va acumulando, porque todas estas cifras que estamos viendo no es que se quedan de manera estática, esto van corroyendo, van irritando a la gente, convirtiéndonos en un país mucho más imprevisible de lo que hemos sido en los últimos tiempos. Cuando esto sucede, entonces hay como una situación latente muy preocupante, porque cualquier hecho puede desatar situaciones ya incontroladas, y en ese campo los extremos es donde ganan, sea de derecha, de izquierda, con discursos mucho más inflamables en relación al orden, por ejemplo, ¿no? Pero, repito, estamos en una situación muy delicada, yo diría grave, dado los números que tú has mostrado a partir de la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, y dando, como señalé al inicio, un récord de rechazo a un gobernante que es el 5%. Sigue bajando, está dentro del margen de error. Y la presidenta no quiere reconocer el gobierno, no quiere reconocer, está en una situación no de quiere conversar con la prensa, ¿no? Que es lo más importante. Y habla victimizándose, atribuyendo, digamos, a terceros responsabilidades donde son propias. Muchas gracias a Fernando Tuesta, politólogo de la PUC, que ha estado conectado aquí en Exitosa para poder resolver y sobre todo explicar lo que apunta esa encuesta, que la presidenta de la República tiene solo 5% de aprobación, la más baja de la historia aquí en territorio nacional. Le damos el paso a nuestro compañero Omar Coca, que se encuentra en el Parlamento Nacional. Contigo, Omar, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Katiuska.